La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Esta tarde toca sí o sí un decíamos ayer, pero ayer literal, Sí. ayer literal, ¿eh? Estamos contando, lo recuerdo, la historia de Doñana, cómo empezó todo, cómo en pleno franquismo estuvieron a punto de meter la pata y cargárselo todo. Hablamos de los eucaliptos, de los arrozales, de la explotación, casi del esclavismo. Bueno, afortunadamente se pudo evitar la gran desgracia, así que habrá que contar con más detalle quién o quiénes lo consiguieron, que eso Sí. es lo importante, recordarlo. Hicimos ayer esa primera parte porque necesitábamos poner un contexto a lo que era Doñana y su entorno para entender lo que hoy es ese parque nacional, porque existe lo mucho que ha costado protegerlo y la cantidad de gente que se ha partido y se parte la cara para defenderlo, frente a otros políticos autonómicos y locales y empresarios sin escrúpulos que solo buscan destruirlo. Pero hoy hablamos de héroes salvadores pasados y no de canallas destructores actuales. A eso ni caso hoy. Decíamos ayer que el nombre de Tono Valverde, sí. siempre va unido a la frase el hombre que salvó Doñana. Pero no solo él, también Mauricio González Gordon, que fue propietario de una de las fincas de Doñana, pero un tipo con mucho sentido común, también Paco Bernis, y hasta un inglés que fue jefe del Estado Mayor del Ejército Británico, y el que fue luego secretario general de la UNESCO, el primer secretario general de la UNESCO, y bueno, y hasta un montón de ornitólogos que se reunieron en Helsinki, se implicaron en la defensa de aquellas fincas de Doñana amenazadas por el decreto del 1 de abril de 1952 que obligaba a plagar aquello de eucaliptos y pinos para surtir de madera las minas de Río Tinto. Aquel Congreso Ornitológico Internacional que se celebró en 1958 en Helsinki, en Finlandia, fue definido por el corresponsal de La Vanguardia como un simpático congreso sobre pajarillos. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Sí. Pues como diciendo, mira las tonterías que se entretienen algunos, ¿no? Pues yo creo que si Carlos de Itapilla, al corresponsal, le falta Doñana para correr. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. A ver, dijimos ayer que mientras el entorno de Doñana, las islas del Guadalquivir, estaban ya plagadas de arrozal, lo que hoy es el Parque Nacional, solo eran cotos de caza, Solo ¿no? eran cotos, Vale. sí. Esa parte de las marismas se habían salvado del acoso del arrozal porque eran fincas de otros propietarios, no eran del esclavista Rafael Beca, el que tiene la calle en Sevilla. La importancia estratégica ecológica casi nadie la veía, por supuesto. Estamos hablando de los años 50, principios de los 50. ¿A quién le importaba si las marismas eran el mayor refugio de las aves migratorias de todo el continente europeo? Pues si no podían refugiarse ahí, pues yo que sé, que les dieran morcillas a esos bichos con alas, que se buscaran la vida en otra parte. Lo importante era que ese lugar improductivo, ese barrizal, pues eso que, venga, se pusiera en producción. Algodón, arroz, eucaliptos. Ese es el malísimo panorama que se avecinaba cuando una de las familias propietarias de ese coto de caza en Doñana, los González Gordon, invitan a un tipo de Valladolid y a otro de Salamanca a que vayan a anillar aves. Esos eran Tono Valverde, que era el de Valladolid, y Paco Bernis, que era el salmantino. Y les cuenta Mauricio González Gordon: fijaros el enclave natural que es esto, van a acabar con los pájaros, qué desastre quieren liar, nos van a llenar esto de eucalipto, lo van a destrozar. Y Paco Bernis redacta un informe para que lo presente esta familia, que es una familia estupendérrima, los marquesones y tal, para que presente esta familia la carta ante el mismísimo Franco, diciendo, hombre, si lo presentan ellos les hará caso, pues para intentar salvar Doñana de la plaga de eucaliptos. Ese informe, ese dossier, está considerado el primer documento ecologista en España, pero fue muy hábilmente redactado, tocándole al dictador en su gusto por la caza, como trampeándole. O sea, Franco también iba a cazar al coto de Doñana. Sí, iba Alfonso XIII, fue Franco, vale. y tal. Entonces por ahí le entran por ahí diciéndole a Franco, hombre, que si eso se sembraba de eucaliptos, que se acabaría con la caza de ciervos y de jabalíes, para luego decirle que aquí venía la poesía, y esto es textual:
Si el plan de repoblación previsto continúa adelante, entonces Doñana quedaría condenada a desaparecer como gran paraíso cinegético y zoológico de Europa. Doñana no es un yermo solar, desértico y anodino. Su cualidad estética debe ser indiscutida, como lo es la de una catedral gótica o un museo de pinturas. Posee valor como desahogo espiritual de las gentes. Destruir o desvirtuar estos parajes es como prohibir al individuo humano las creaciones poéticas. No está mal, ¿eh? Joder, qué bonito. No está mal. Bien. Ese fue el intento dirigido directamente al dictador, redactado primorosamente ahí por el salmantino Paco Bernis, para frenar el decreto destructor. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Si a un dictador de ultraderecha no le tiembla la mano ordenando asesinatos, se va a conmover por un puñado de pajarracos. Pues no sirvió de nada. Y entonces el que tomó las riendas para salvar Doñana, el que convierte Doñana en su obsesión, porque eso fue una obsesión, es Tono Valverde, el de Valladolid. Aquellas marismas se convirtieron en su hogar, todo bicho viviente su objetivo a defender, toda ave que pillaba, la anillaba, toda. Y todo guiri que pillaba, no lo anillaba, pero casi lo enganchaba, ya fuera británico, yanqui, suizo, belga, lo implicaba en la protección de Doñana. Y mientras, la familia González Gordon, que apoyaba a Tono Valverde en todo lo que hacía, intentando dilatar con artimañas judiciales la plantación de eucaliptos. Si la llegada de aquel tipo de Valladolid a Doñana fue un punto de inflexión en la gran historia de las marismas, el segundo punto de inflexión llegó con una cosa, fue famosísima, la famosa expedición Doñana. Que por los que estás contando tenía pinta de Misión Imposible, efectivamente. Pero ¿qué fue eso de la expedición Doñana? ¿Y en qué año? ¿De qué año estamos hablando? En el 57, ya estamos en 1957. Ya han pasado 5 años desde el... Sí, en esos 5 años de pegarse, de partirse la cara en todas partes. En la primavera de aquel año se plantan en Doñana los mejores ornitólogos, fotógrafos de naturaleza, documentalistas, científicos del mundo, ¿eh? Antes habían llegado otras avanzadillas científicas y ornitológicas, pero la potente fue esta de 1957. De esta expedición formó parte un lord inglés que era general jefe del Estado Mayor británico. Otro británico que fue un eminente biólogo conocido en todo el mundo, que este es el que digo que fue luego secretario general de la UNESCO, Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, el escritor. Sí. Estuvo todo el mundo metido aquí. Eran gentes muy importantes reunidas ahora en Doñana para documentar la importancia de aquellas marismas, para hacer libros, para preparar documentales. Después de esta expedición fue cuando se celebró en Helsinki, en Finlandia, el Congreso Internacional de Ornitología, y el de La Vanguardia dijo eso de que era un simpático congreso sobre pajarillos, ¿no? Esto del congreso se lo leí al experto que mencioné ayer, a Jorge Molina. En Helsinki se presentó toda la información recopilada en Doñana y el tiempo además apremiaba muchísimo porque ya se iba a empezar a construir en la playa eso que se inventaron de matar las cañas. Los arrozales continuaban empujando, continuaban comiendo terreno. Los pinos empezaron a plantarse en los bordes del coto y en Helsinki fue donde Tono Valverde dijo: necesitamos pasta. Hay que recaudar para salvar el hábitat de los bichos comprando una gran finca y que nadie pueda hacer nada allí. Tenemos que seguir intentándolo. Es que si no, desaparecerían de allí decenas de especies de aves, sobre todo acuáticas. Por allí pasan cientos de mil. O sea, tú piensas en cualquier simpático pajarillo de estos que decía y está en Doñana. Águila imperial, picapinos, cuervos, cigüeña, hay buitres, patos de 1000 clases. Todo eso se iba a perder. Bueno, hay que recordar, y ayer lo comentabas de pasada, que uno de los grandes logros de toda esta campaña para salvar Doñana es haber provocado el nacimiento de la WWF, el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, que es la famosa organización, la ONG, que tiene por logo al oso panda. El oso panda, que conocemos todos, sí. Así nació, con un previo campañón publicitario en Europa para salvar las marismas. Los españoles no habían oído hablar de Doñana. Probablemente para muchos de la zona eso era un terreno infecto que mejor desecar, pero en la BBC se hablaba de Doñana. El diario The Times publicó un editorial animando a donar dinero bajo el epígrafe para salvar el coto de Doñana. Fuerte, ¿eh? Estamos hablando de 1957, ¿no? Los de la WWF buscaron hasta el apoyo del principito, de Juan Carlos, nombrándolo presidente de honor. Luego tuvieron que expulsarlo en 2012 por matar elefantes. Es verdad. Sí, luego es dijeron, verdad. Sí. a este pavo sí, fuera. Era presidente de honor, sí. Sí, le hicieron porque buscaron, oye, apóyanos y tal. Bien. Bueno, se dio una circunstancia muy simpática además, y esto sí tiene mucha gracia, y es que Tono Valverde
consiguió el apoyo del príncipe Bernardo de Holanda, que escribió varias cartas al dictador. A ver, las cartas las escribía Tono Valverde. Ah, bueno, pero las firmaba el príncipe porque se implicó mucho, este tío era muy ecologista, pidiéndole al dictador que por favor protegiera a Doñana y ofreciendo dinero para que no se usara las marismas para la industria maderera, ni para el arroz, ni para construir hoteles. Y Franco, que estaba en un momento en que estaba deseando abrirse, porque había un bloqueo internacional, estaba deseando tener buen rollo internacional, cada vez que le escribía a algún extranjero, pues decía, hombre, pues se lo pensaba. Bueno, pues voy a quedar bien con el holandés. Que compren estos locos ecologistas una parte de Doñana. Y le encarga Franco al CSIC, que también lo creó él, que se haga cargo del asunto. Y aquí viene la gracia. Tono Valverde era el encargado en el CSIC de estos asuntos. Y tenía que responder él. Efectivamente. Claro. Pero era él el encargado de contestar. Con lo cual, contestaba con el permiso de Franco, pero Tono Valverde estuvo escribiéndose y respondiéndose él. Así mismo. Firmaban unos y firmaban otros, pero bueno, así se consiguió, tras casi 10 años de lucha incansable, la compra de 7.000 hectáreas para que al final se pudiera crear la reserva biológica de Doñana. A mí esto me parece muy grande. No, qué grande, enorme, enorme. Bueno, y luego vino la declaración de Parque Nacional, de Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad. Claro, es que Doñana lo tiene todo. Lo tiene todo. Y antes de que ya se reconociera todo esto, Doñana volvió a estar seriamente amenazado, muy seriamente. Y otra vez Tono Valverde a guantazos por defenderlo. En fin, los depredadores siguen ahí, eso es lo que tenemos que tener claro. Las alimañas no eran el lince ibérico ni el águila imperial. Las alimañas son las que desecan acuíferos y las que los autorizan. Para mí, como supongo que para mucha gente, Doñana simplemente era un lugar que siempre ha estado ahí, que sabes que es un enclave a proteger, pero apenas yo tenía 4 datos de Doñana. Yo sabía muy poco. No sabía que guarda una historia de lucha y de activismo heroico y de memoria histórica. Yo por eso quería compartirlo. Me emocionó mucho conocer que una de las campañas mundiales más importantes jamás realizadas en defensa de un espacio natural sigue siendo hoy la de Doñana. La de Doñana, sí. Qué bien. Esas marismas que dan tanta vida y que las alimañas de 2 patas no paran de intentar destruir. El espacio natural de Doñana dice así: me están matando lentamente y nadie escucha mi clamor. Tristemente veo como todo cambia de color. Pasé de ser fuente de vida a estar rota de dolor. Vuelvo el grito, pero siento que nadie escucha mi voz. Escuchadme por favor, la sequía me asola. Mis lagunas fenecen, se marchita mi flora. La falta de agua es grave y amenaza mi existencia. Y no es por falta de poder, es por falta de conciencia. Soy un tesoro de la biodiversidad. Las aves migratorias aquí encuentran su maná. Soy hogar de milanos, de flamencos y de linces y de árboles centenarios que hoy cargan cicatrices. La extracción de mis aguas subterráneas ha dejado secas mis entrañas. Este rap es como una crónica periodística. Totalmente. Es fantástico. Se titula además Sin Doñana no hay mañana. Sin Doñana, que es un ripo muy bien tirado. Qué bonito. Porque tiene toda la razón del mundo. Nieves, un beso muy grande. Gracias, Carlos. Mañana más, ¿eh? Mañana más. Cuidado. Mañana Venga, más. Vale. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.